El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Saludamos a César Monzón en los estudios de CHTV, Cristian Maradiaga, Rona López, Cristian Maradiaga en los estudios de TV Globo, Rona en los estudios de Radio Globo. Sean bienvenidos. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Buenas tardes, don Carlos Paz. Un placer saludarlo hoy día jueves 8 de abril del año 2021. Saludos al pueblo hondureño. Gracias por su sintonía de todos los días. Este espacio de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Un programa para incidir en la sociedad hondureña, gracias a nuestros invitados que cada tarde también hacen posible el debate para aportarle a Honduras. El tema electoral quizás nos ha acaparado la atención en estos días, pero hay un tema tan importante y tan vital en nuestro país que ha sido perjudicado desde el año pasado, desde la pandemia, desde el encierro, y es el tema de la educación. Un tema vital para el desarrollo de los pueblos. Hoy ya estamos en el mes de abril, a 3 meses ya, donde se tuvieron que dar inicio a las clases de este año lectivo 2021, pero aún hay inconvenientes enormes para los estudiantes, para los padres de familia y para el sector magisterial, y es que la pandemia, que era algo inesperado, nos vino a desnudar la realidad de un sistema educativo falente en nuestro país, donde no hay capacidad de asumir responsabilidades en tiempos de emergencia, y una de esas responsabilidades era la modalidad de clases virtuales, donde una gran cantidad de jóvenes han quedado fuera del sistema educativo porque no han tenido acceso a esas plataformas de internet. Y hoy, en medio de la pandemia, en medio de la situación en la que está nuestro país, todos sabemos que aún ni siquiera las vacunas a nivel de Centroamérica, en Honduras, las podemos tener en comparación a otros países. Ya la mayoría de los países están vacunando, en Honduras aún no. La pandemia está a un grado bien alto en estos momentos, los contagios siguen latentes, y a pesar de ello se plantea el regreso a clases presenciales en el sistema educativo, y esa es la consulta que nos hacemos esta tarde. ¿Estamos preparados para regresar a dichas clases presenciales? ¿Cómo está en estos momentos el sistema de educación preescolar, primario, medio en nuestro país con el sistema de educación virtual? ¿Hemos cumplido las expectativas? Y sobre todo, esos retos que tenemos de la educación en medio de la pandemia. Tendremos a 2 dirigentes magisteriales esta tarde para abordar este importante tema. Don Carlos Paz. Estimados televidentes y oyentes, tengo la percepción que existe en Honduras un grupo de personas, en particular en el gobierno, que nos odian. Inicialmente, o en un momento del tiempo, consideraba que es porque pensamos diferentes y votamos no por sus partidos y que por eso no los soportan, o porque les hacemos señalamientos de ineptos, de corruptos, y ahora, con pruebas, pues también se les señala de narcotraficantes. Pero lo que hacen contra nuestro pueblo no existe alguna forma de llamarlo. He escuchado al ministro de Educación decir que iba a firmar un convenio con Microsoft para potenciar la plataforma de la Secretaría de Educación, que iba a firmar un convenio, o que estaba estableciendo un convenio con Hondutel para el servicio de internet, al igual con Conatel para las clases a través de los medios de comunicación. Pero también ha manifestado que los textos escolares del año 2021 se los iba a hacer llegar a los alcaldes para que los alcaldes se los entregasen a los padres de familia en aquellos lugares donde no existe energía eléctrica y no hay señal de internet.
me llamó la atención que todo lo va a hacer. Todo lo va a hacer. Y pregunto, ¿qué estuvo haciendo el señor secretario de Educación, los subsecretarios y su equipo técnico en los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero? En enero todo esto debió haber estado ejecutado. Hemos tratado de comunicarnos para que nos conceda una entrevista. Me contestó el saludo. Muchas gracias, señor secretario, ingeniero Arnaldo Hueso. La señora subsecretaria Gloria Mengíbar, pues tampoco ha querido atenderlos. Para que explique cuál es la respuesta que tiene el gobierno de la República para la situación que atraviesa el sistema educativo. Acá, en la capital, la señal, hay barrios y colonias que no tiene la potencia para abrir un texto escolar, que le mandan a un niño de séptimo año el texto de séptimo año de matemáticas. Ahora, ya en San Matías no funciona el sistema de la potencia de internet, ni para llamadas. Ahora para clases, para que el niño pueda abrir ese libro. No sé si Cristian tiene ahí la muestra para que vean nuestros televidentes. Y la Secretaría de Educación en todos los últimos 3 meses del año 2020 no pudo potenciar la plataforma de la Secretaría. ¿Qué estuvieron haciendo? Nos preguntamos. ¿Para qué son funcionarios si no están ejecutando las necesidades que el pueblo demanda? Es la interrogante. El profesor manda ese texto y solicita que el padre de familia lo imprima. Tiene 168 páginas. Significa que tiene que ir a un lugar y tener los 168 lempiras más el transporte para poder tener las fotocopias del libro. ¿Y cuál es la respuesta de la Secretaría de Educación a eso? El otro problema que se conoce públicamente y lo reconoció la Secretaría de Educación es la matrícula. Ese es el texto. Séptimo año de ¿qué dice Ramón? Español. Séptimo grado, sí. Es séptimo año, sí, séptimo grado. El libro del estudiante de español. En las Correcto. zonas, acá en la capital, Matemáticas. de matemáticas, no hay la capacidad, no hay la potencia. Con 70 lempiras de una recarga para abrir ese libro. Bueno, con 8 gigas no se puede abrir en algunas partes de esta ciudad capital, de barrios y colonias de esta capital. Pero quería retomar el reconocimiento que hizo la Secretaría de Educación de la matrícula. Hay secciones de los centros educativos que de 35 alumnos han quedado 12 matriculados para el 2021. ¿Por qué nos odian tanto? Que nos excluyen de esa forma del pan del saber. ¿Qué pasará con nuestra niñez que no tiene acceso a la educación? ¿O cómo puede hacer una madre que perdió el empleo para estarle comprando una recarga de 100 lempiras cada semana a su hijo? ¿Acaso las autoridades educativas y el gobierno de la República no sabían cuál iba a ser el comportamiento de la pandemia y el tratamiento que ellos le estaban dando? Explicaron los especialistas que no era el adecuado y que eso iba a conducir a 2, 3 años, si era hasta el 2025. Se mencionó que podíamos estar en la grave situación, Sí. porque no se estaba tratando de la forma científica la pandemia.
Y eso todos conocemos los resultados, cómo se compraron los insumos, cómo se ha comprado el equipo, la historia de los hospitales, y en este momento los hospitales del país están en la misma crisis como abril y mayo del 2020. No fue prioridad el sistema educativo, a pesar de los problemas que observamos durante el año 2020. Si nos vamos a los problemas de salud, son inmensos, que aún siguen todavía un año después de la pandemia. Seguimos discutiendo si llegaron o no. Bueno, si no están listos los famosos hospitales o las chatarras móviles. Pero en el tema educativo, sabiendo todos los problemas que habíamos visto, de los datos escalofriantes que nos daban esos observatorios de educación. El problema de la salud, la ineptitud, la corrupción del gobierno es lo que repercute en el sistema educativo. Correcto, pero viendo los antecedentes, don Carlos, había que tomar cartas en el asunto y empezar este año 2021 con nuevos elementos para no tener el fracaso que tuvimos en el año 2020. Y le digo de esos números, de que nos hablaban de 800,000 o cerca de 1 millón de jóvenes que quedaron fuera del sistema educativo porque no tenían acceso a esa dichosa recarga, como lo dice don Carlos Paz. Y es que es cierto, no solo en la zona rural, sino que en las ciudades grandes también hay incapacidad por parte de la población para comprar una recarga de 50, 60, 70 lempiras o de 100 lempiras, porque si lo hace, deja de comer durante ese día. Por lo tanto, se convierte en una obligación prácticamente del padre de familia acceder al sistema educativo. Tiene que tener 70 lempiritas diarios o 100 o 150 lempiras a la semana, depende de lo que le dure el paquete, para que usted pueda ingresar a clases. Entonces, como no se puede, como no hay capacidad económica, los padres de familia prefieren comer, prefieren llevar alimentos a sus hogares antes de gastar en esa recarga. A pesar de ello, pues se está a la espera la aprobación de esos decretos donde iba a haber internet gratis para los estudiantes. ¿Qué pasó con el famoso decreto o la ley Casaña, que aún está a la espera? Ahí le agrego otro elemento. A nuestros televidentes y oyentes y padres de familia, aquí nos va a explicar un dirigente magisterial que en el 2014 el Estado de Honduras aprobó una ley estableciendo que las transnacionales telefónicas, y estamos por comprobar si también las suboperadoras telefónicas, les deducen el 1% del capital para tecnología educativa. ¿A dónde está ese dinero?, nos preguntamos, señor secretario de Educación o Gobierno de la República. ¿Qué aportan las operadoras con ese capital? Todos los centros educativos del país deberían de tener el servicio de internet. Correcto. Porque es un gran capital. Y me gustaría saber los datos en este momento hasta el mes de abril que tenemos de cuántos jóvenes, niños están excluidos del sistema educativo debido a ese elemento tan práctico que es el acceso a la tecnología. Pero ya está nuestro invitado esta tarde, me dice Raúl Oqueli. Ok, aún no se conectan, entonces démosle paso, Raúl, por mientras ellos se conectan después de la pausa, porque tenemos 2 dirigentes magisteriales, a los padres de familia. Habilitemos las líneas telefónicas, Ronald, ¿es posible? 2221-6800, 2221-6801, para que conozcamos esa realidad, don Carlos Paz, es que amigos televidentes, esa realidad que vive el padre de familia. Es que el gobierno no sigue dedicando la atención a la salud del pueblo hondureño, entonces tiene sus repercusiones, porque los profesores no están en el sistema de vacuna. O sea, si los profesores no los vacunan, no pueden volver a clases presenciales porque se relacionan con el niño se relaciona con los padres de familia, y entonces estamos haciendo un círculo trágico. Ya hay directores distritales que están llamando a los profesores que vayan a dar clases presenciales. Pero ¿qué dicen los padres de familia? ¿Están de acuerdo en que sus hijos regresen a clases presenciales ante la situación de pandemia en estos momentos en Honduras? Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Sí, amigo. Señores periodistas, mire, realmente que la improvisación y la estupidez de este gobierno es olímpica, ¿verdad? Primero, las escuelas están desatendidas desde hace mucho tiempo. Lo pudieron ver ahorita y constatar en las elecciones. Todas las escuelas están cayendo en infraestructura. No se ha vacunado al personal docente. Y segundo, es una estupidez tratar de darle
una regalía en datos a los niños, sabiendo que los niños no pueden recibir porque no tienen ni un celular inteligente. Correcto. Para poder tener plataformas que puedan ver con los maestros. Es una decepción. Aquí a la par de nuestro país está un presidente que no tiene título universitario, pero sí sabe cómo hacer las cosas y no se roba, ni es narcotraficante, y no pone a gente estúpida en la dirección de la educación ni de la salud. Pone a gente competente que le ayude. Eso es lo que tenemos que ver. Ningún momento, imagínese, ¿cómo va usted a entrar a clases presenciales sabiendo de que no ha controlado nada? No tenemos hospitales, no tenemos centros de atención. Los niños se van a ir a contaminar y van a llevar eso a los padres, a los abuelos en las casas. Así no es. Solamente a los docentes, sino que a la familia va a llevar el virus y va a provocar más desgracia de la que hemos tenido estos 10 años. Gracias. Gracias a usted. Mire usted, lo importante que dice el señor que nos acaba de llamar, no solo es el tema de los datos o del internet que se le proporciona, sino que cuántos niños, cuántos padres de familia tienen acceso a un aparato electrónico, a un celular, a una computadora. Llamada telefónica, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, amigo, le escuchamos. Mire, le hablo aquí en la línea. Le escuchamos. Yo estoy de acuerdo que vuelvan los niños porque mi hija el año pasado le regalaron un grado, se va para el 6º grado. Y ya no aguanto a comprar el internet, hermano. Estoy en la calle, hermano. Así que dejemos de comprar el queso por comprar el internet. Y gracias, Dios los bendiga. Gracias a usted por comunicarse con Cuarto Poder y reiteramos, ¿dónde está el dinero que se le deduce a las transnacionales telefónicas de su capital y las suboperadoras? Porque entonces existe dinero para que los padres de familia y docentes tuvieran internet gratis. Claro, ya está Daniel Esponda, me dice en línea nuestro productor. Permítanos ir a una pausa breve. Al regresar presentamos a el profesor dirigente del COPRUN, Daniel Esponda, pero tenemos un mensaje importante para la población por parte de Banco Atlántida. Abre una cuenta de ahorros en Banco Atlántida desde tu celular. Solo descarga Atlántida Móvil, selecciona el botón, activa tu banca digital, escanea tu identificación, tómate una selfie y selecciona crear una cuenta. Con tu cuenta Atlántida más fácil disfrutas de los mejores beneficios. Descarga ya Atlántida Móvil, digital donde estés. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando el desarrollo agrícola en Honduras, siendo pioneros en el financiamiento a las empresas y productores que sostienen este sector, ofreciéndoles agrocrédito 5%, con beneficios y condiciones preferenciales para el crecimiento de su negocio. Visite nuestra página web o contacte a su ejecutivo para estructurar su crédito. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Cuarto Poder, cortesía de Diario Digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo que genera incidencia en el país. En las redes sociales, ubíquenos de manera práctica en Twitter, en Facebook, en Instagram como El Pulso, en la web www.elpulso.hn y en YouTube, el canal donde usted puede observar videos de interés, noticias y los programas de Cuarto Poder, El Pulso HN en YouTube. Le damos Profesor Daniel Esponda, bienvenido a Cuarto Poder. Y le agradezco que comparta con nuestros televidentes y oyentes la siguiente consulta. Esta ley que aprobó el Congreso de la República para que las transnacionales telefónicas, y estamos por comprobar si también las suboperadoras aportaran ese 1% de su capital para la tecnología educativa. Gracias por compartir con nuestros televidentes y oyentes. Buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Un gusto y saludos a Ramón también. Muchísimas gracias por esta oportunidad de interactuar con sus radioescuchas y también con sus televidentes. Sin duda, y escuché muy bien la declaración de los ciudadanos que hablaba del Departamento del Paraíso. Y esa es la terrible discusión que hay en los hogares hondureños. Es entre comprar una recarga para conectar a sus hijos a las clases o comprar la comida del día. Y ante la terrible crisis económica que tenemos en el país, pues primero es comer, ¿no? Porque si no comemos, ¿de qué sirve que tengamos conectividad a internet? Mire, en la cumbre de Cochabamba del año 2000,
los estados del hemisferio occidental se comprometieron a tener plataformas virtuales para garantizar la educación y masificar el tema de la educación a sus pueblos. Lamentablemente en Honduras hasta el año 2014 esto se convirtió en una realidad y se aprobó el Fondo para las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Educación, el Fondo FIT. ¿Qué es el Fondo FIT? El Fondo FIT es un fondo donde todas las compañías que venden telefonía móvil, ya sea residencial o de lo que usamos normalmente en estos aparatos, ¿sí? Las que venden internet móvil o residencial aporten, además de lo que ya se aporta del 15% sobre la renta, se aporte un 1% más para el fondo FIT, que actualmente está en un fideicomiso en Banadesa. Inicialmente el fondo servía o se ejecutó, digamos, si podemos decir, se ejecutó, que pusieron antenas en algunos centros educativos, particularmente en el TENEC Honduras, donde yo trabajo, pusieron una antena de una de las compañías que más vende telefonía móvil en Honduras. Duró un par de meses y luego fueron a quitar las antenas. Es decir, no duró nada. Y una cosa paradójica, del mismo cuero salieron las correas. Es decir, esa compañía también aporta al fondo FIT, pero el gobierno le pagó a esa compañía para que dotara de internet a las escuelas. No tenemos los datos, don Carlos, del año 2020, pero tenemos los datos del año 2019, perdón, y en este fondo solamente en el año 2019 se recaudaron más de 600 millones de lempiras. Si aquí tuviéramos una discusión de académicos o en la Secretaría de Educación hubiera una discusión de académicos o por lo menos de gente entendida en la materia, sabríamos que el problema en Honduras no es que la gente tenga aparatos telefónicos inteligentes como el que yo tengo aquí en mi mano. El problema en Honduras es conectividad. Según el Observatorio de la Calidad de la Educación de la Universidad Pedagógica, más del 97% de los estudiantes en Honduras, de los hogares de los educandos, tienen una computadora como la que estoy utilizando para conectarme con ustedes o un aparato de estos que les permite navegar en Internet. Entonces, el problema de fondo en realidad no son los aparatos, es la conectividad a Internet. Y mire qué paradójico, Honduras, de todos los países de América Latina, es el que tiene menor cobertura de Internet y es quien paga el Internet más caro de América. O sea, increíble, ¿no? Y en estos tiempos de pandemia, si ese dinero se ejecutara bien, y repito una vez más, si en la Secretaría habláramos con gente entendida en la materia, nosotros como organizaciones magisteriales, y yo particularmente, no estamos en contra de que las empresas sigan haciendo sus negocios. Lo único que necesitamos es una plataforma virtual que nos permita interactuar con lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? De acceso libre y gratuito. ¿Qué quiero decir con esto, Ramón? Que aunque usted no tenga datos, aunque no haya comprado una recarga, aunque no tenga un plan de Internet, si usted está dentro de la cobertura de una red de Internet, ya sea pública o privada, se pueda conectar de manera libre y gratuita. Países como Uruguay y Argentina, que son los que mejor han manejado el tema de la pandemia en el sector de educación, eso es lo que están haciendo. Y hay dos ejemplos estupendos en nuestro país. Yo he dado clases en la Universidad Pedagógica y desde hace muchos años venimos trabajando con una plataforma virtual. El interfaz es muy parecido al del Facebook, ahí me asignan mis clases, mis estudiantes ingresan a la plataforma, yo les cuelgo tareas, etcétera, y ellos pueden entrar y interactúan conmigo, hacemos salas de discusión, etcétera. Eso lo hacíamos en tiempo normal, antes de la pandemia. Hoy en tiempos de pandemia, eso nos ha fortalecido muchísimo en la universidad. Si las dos universidades hacen exactamente lo mismo, ¿por qué la Secretaría de Educación, que tiene mucho más presupuesto que las dos universidades juntas, que es un poder del Estado quien administra la Secretaría de Educación, no es autónoma como la universidad, ni está regida por educación superior como la Universidad Pedagógica, no tiene la capacidad para desarrollar eso? Ahora, debemos de tener otra situación clara, Carlitos y Ramón. Necesitamos volver a los centros educativos, es vital, pero en las actuales condiciones es imposible. Eso hay que tenerlo claro. Cada 35 minutos está falleciendo un hondureño a causa del COVID-19. Aquí en Francisco Morazán, de cada 100 escuelas, menos de 15 tienen tubería de agua potable. Y ni hablar de la dotación del agua. Sí, esa es otra historia. Y yo estoy muy preocupado precisamente por lo que ustedes están mostrando en pantalla, por los extremos del sistema educativo. Esas dos niñas que están ahí están haciendo ejercicios de caligrafía, si no me equivoco. Esas actividades de manera remoto es imposible desarrollarlas. Ustedes fíjan, esos son ejercicios de caligrafía.
los profesores y las profesoras debemos de tomar las manos de nuestras niñas y de nuestros niños para enseñarles a hacer esos trazos de caligrafía, para enseñarles a escribir. De manera remota eso es imposible. El siguiente estrés del sistema educativo y sobre todo los colegios técnicos. Mis estudiantes del Técnico Honduras, de automotriz, si no van a hacer prácticas a los vehículos didácticos que hay en el centro educativo, es imposible que desarrollen esas habilidades que necesitamos para poderse graduar. Con estos estudiantes del siguiente nivel o del último nivel, que ya son muchos mayores de 17, algunos ya alcanzaron la mayoría de edad, se podría hacer un protocolo de bioseguridad si los 1.000 millones que definió el gobierno se invirtieran de manera adecuada y nos permitiera entonces focalizar algunos centros educativos para hacer estas prácticas y comenzar a hacer ejercicios. Si en el Técnico Honduras nos dotan de agua potable todo el tiempo, si nos dan medidas de bioseguridad, hay una condición interesante en los colegios técnicos. Mientras yo que doy sociología a 30 estudiantes, los atiendo solo, en los talleres hay 3 profesores para esos 30 estudiantes. Entonces podríamos definir un protocolo donde solo llegue la mitad de los estudiantes y esos 3 profesores atiendan grupos de 5 nada más. Con medidas de bioseguridad, por supuesto, lo podemos hacer. Concluyo con esto, Carlitos. Si el dinero del Fondo FID nos dice aquel señor que se inventó los votos rurales, que hoy es el titular de Conatel, a dónde está y cómo lo han invertido, y que no nos vengan a decir los diputados del Partido Nacional, como me dijo el otro día un diputado de Intibucá en un foro, que lo habían utilizado para hacer unos muros y para poner unos techos. Ese fondo no es para eso. El fondo tiene un uso exclusivo y es para el tema de telecomunicaciones. Si hoy tuviéramos la plataforma virtual y ese dinero del Fondo FID sirviera para eso, podríamos tener conectado al 85% de la población estudiantil. Y podríamos tomar medidas alternas, como lo propuso el diputado Casaña a través del decreto 60-2020, de clases a través de la radio y la televisión y la impresión de cartillas de autoformación. Pero estas últimas prácticamente no han llegado y las que han llegado a destiempo. Entonces necesitamos construir una estrategia que nos permita una atención diferenciada y no una sola estrategia, sino que tenga diferentes aristas. ¿Qué proponemos nosotros? Prioridad para el tema de conectividad a internet libre y gratuito sin que nadie compre recargas. Allá si quieren ver videos en YouTube, películas en Netflix, chatear en WhatsApp o en las otras aplicaciones, pues tendrá que pagar para tener ese servicio. Pero si quiere entrar a sus clases del Técnico Honduras, si quiere entrar a sus clases del Central, a sus clases de todo el sistema educativo administrado por la Secretaría de Educación, los niños, los jóvenes y hasta los mismos padres y madres de familia deberían de entrar de manera libre y gratuita. Dinero hay. Lo que necesitamos es que el gobierno nos diga a dónde está el dinero del Fondo FID. Sí, profesor, me llama la atención ese dato que usted dice del 97% del Observatorio de la Pedagógica, que el 97% de padres tienen acceso a un aparato, a una computadora o celular. Sí, y quizás la prioridad es el acceso a los datos, al Internet. Pero ¿qué pasa con aquellos hogares donde hay más de un estudiante? 2, 3, 4 estudiantes. Hay hogares que no tienen 4 computadoras. Mire, yo le ponía el ejemplo a mis compañeros aquí. Yo tengo 2 hijos estudiando. Mi esposa es maestra y a mí me toca realizar teletrabajo. Ocupamos 4 computadoras. Yo no las tengo. Tuve que remendar una, buscar otro celular para dársela a uno de los niños. Y tampoco eso representa calidad educativa, profesor. Imagínese un niño estar 8 horas pegado a un celular, o se le daña la vista, o termina con dolor de cabeza. Por lo tanto, son elementos que tampoco creo y considero que son correctos para un proceso de educación de calidad. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Ramón. Primero, el tema pedagógico. Debemos de comprender que la educación remota ha erosionado terriblemente la calidad de la educación y ese era un reto que ya veníamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Eso hay que tenerlo claro. Por otro lado, cuando planteamos el tema de la plataforma virtual de acceso libre y gratuito, no es para que estemos haciendo lo que estamos haciendo nada más. Es para que usted pueda dejar colgadas dentro de la plataforma las actividades y los estudiantes puedan entrar en el momento que puedan. Ahora, una segunda discusión es eso que usted ha dicho. ¿Qué hacemos con los hogares que solamente tienen un aparato o que no tienen aparato? Entonces ahí sí cabe que el gobierno, a través, podría ser hasta del mismo Fondo FID, que se compre equipo tecnológico y que se entregue a la gente que realmente lo necesita. Me encantaría saber hoy cuáles fueron los lineamientos y los condicionamientos para entregar las supuestas 5,000 tablets que han entregado. ¿De qué le sirve que le entreguemos una tablet a un niño si no tiene conexión a internet? Si ya está comprobado por los estudios que el problema en Honduras es conectividad.
Ahora bien, Ramón, le hago una pregunta. Usted tiene una nena, creo, en edad escolar, ¿verdad? Kinder, otro niño en 7º grado. Y yo le pongo mi ejemplo, uno busca cómo solucionar, pues no hay problema. Claro, pero ahora le hago una pregunta. Donde no tienen... Si ese niño en 7º grado, pongámoslo en una escuela que tiene más o menos condiciones. La escuela John F. Kennedy de la Kennedy. Esa escuela tiene instalaciones hidrosanitarias, pero le llega el agua una vez a la semana. ¿Usted mandaría a su niño de 7º grado a clases presenciales? No. Ah, bueno, ahí está el tema. Entonces, una cosa es si me escucha, lo que nosotros aspiramos y debería de ser, y otra cosa son las posibilidades. Ahora bien, no sé, imaginémonos que su madre vive con usted o una tía o un abuelito. Su niño de 7º grado, por los rebustos de su sistema inmune, no va a sufrir mayores consecuencias a causa del COVID-19. Es más, posiblemente se contagie y ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, cuando nosotros en nuestras casas tenemos protocolo de bioseguridad, pero tras que pasamos ese protocolo y ya estamos en la intimidad de nuestros hogares, bajamos la guardia y ya no hay protocolo de bioseguridad porque nos sentimos en familia. Profesor, ¿sí? Escucha, entonces, este es el siguiente punto, Ramón. Profesor, es que necesito que me escuche, porque estamos hablando en el que tiene las posibilidades, pero la madre de familia, un texto de matemática y español que mostrábamos acá, esa madre perdió el empleo. ¿Cuántas madres han perdido el empleo? ¿Cuántos padres han perdido el empleo? Entonces, el estudio puede decir que ese padre tiene el teléfono, pero no tiene el trabajo para poder comprar la recarga. Y lo que tratamos, profesor, es qué propuestas se hacen en este momento para poder retornar a las clases presenciales. ¿No está Fidel García? No, aún no. Ah, bueno. Entonces, quiero, profesor, que escuche lo que manifestó acá en Cuarto Poder el doctor Carlos Umaña, que es miembro del Tribunal de Honor del Colegio Médico. Los profesores no están en lista de vacuna y le reitero, tengo conocimiento pleno, directores distritales que están ordenándole a profesores que vuelvan a clases. Si me ayuda, Cristian, con lo manifestado por el doctor Umaña. Los profesores no están incluidos en un programa especial del Seguro Social si no tienen comorbilidades. Y ese es el grave problema que hemos estado proponiendo, que la CESAL, que es el programa ampliado de inmunizaciones, vacune a los profesores como personas de la primera línea. El Seguro Social no va a tener la capacidad de vacunar a la totalidad de los profesores considerándolos como primera línea, porque los profesores no son derechohabientes especiales del Seguro Social. Todos los que tienen Seguro Social tienen los mismos derechos que los profesores. Entonces nosotros no podemos establecer como institución que los profesores vayan de primero. Debe ser el Estado como política para que las clases se reinicien, y por eso Carlos Umaña ha estado proponiendo que los maestros se vacunen en el próximo lote que viene de Gaby Kovacs, con el fin de que las clases vuelvan a comenzar. De lo contrario, no habrán clases presenciales en nuestro país, porque no vacunar a los maestros significa mandarlos a un matadero, porque ustedes saben que los estudiantes son los principales contagiadores en todos los países del mundo, porque la mayoría son asintomáticos. Ha escuchado, profesor Daniel Esponda, dirigente de El COPRUM. Los profesores no están en esa lista de vacunas. El médico dice que es muy difícil puedan dar trajes presenciales. Comparto con Ramón, entonces, ¿qué va a pasar con el año lectivo 2021 partiendo de la experiencia de el 2020? Bueno, creo que el doctor Umaña ha dicho exactamente lo que yo les planteé anteriormente. Yo insisto, Carlitos, debemos de volver a la presencialidad en algún momento, pero en las condiciones actuales no se puede. Hoy la situación de país, de Honduras, en relación al 14 de marzo del año 2020, donde se suspendieron las labores académicas presenciales, son muchísimo peores que las del año anterior, ¿sí? Ahora, debemos de tomar una situación en cuenta y en claro.
ese papá que perdió el empleo, esa mamá que perdió el empleo, no debería de estar comprando recargas, no debería de estar comprando un plan de internet. ¿Acaso las compañías telefónicas y los operadores de internet no vienen aportando ese 1%? ¿Acaso el espectro radioeléctrico de Honduras no le pertenece al pueblo hondureño? Si no estamos en contra, no queremos que las compañías dejen de hacer sus negocios, ni estamos en contra de las compañías. Pero el derecho a la educación es un derecho universal. Es más, las mismas Naciones Unidas ya contemplan en sus principios que la conectividad a Internet es un derecho humano. Entonces, insisto, la gran lucha hoy del pueblo hondureño, de ustedes como periodistas, de nosotros como educadores y luchadores sociales, es exigir que nos digan a dónde está el dinero del fondo FID y que tengamos esa plataforma de acceso libre y gratuito. Cuando le planteaba a Carlos anteriormente de qué estrategia debemos de seguir, es tener esa plataforma virtual. El Estado debe de imprimir cuadernillos de trabajo, los estudiantes deben de ingresar a la plataforma, trabajar en sus cuadernillos y debe de haber una retroalimentación. Ahora, podríamos definir hasta estrategias de atención semipresencial. Le doy un ejemplo. Si yo tengo asignado en una sección 30 estudiantes y tengo 5 rezagados o 5 que no se me conectan, a esos 5 una vez a la semana sí los puedo llevar al centro educativo a actividades presenciales, porque es más fácil controlar las medidas de bioseguridad. No es lo mismo llevar a 1, a 2 o a 3 que llevar a 30. Ahora, en las actuales condiciones, en las condiciones objetivas, ya lo dijo Umaña, no lo dice Daniel Esponda, lo dice Umaña, un referente de la gestión de la lucha contra el COVID-19 en Honduras. En las actuales condiciones, dijo Umaña, no podemos volver a los salones de clase. Y le voy a dar otro ejemplo, Carlos. Debido a que el Partido Nacional nos robó el derecho a la jubilación en el año 2012, hoy tenemos a más de 20,000 compañeros que rebasan los 50 años de edad y que tienen enfermedades de base. Y quiero cerrar con este elemento, esta participación. Estas discusiones en los medios siempre se centran en qué vamos a hacer en el centro educativo. De los casi 3,000 estudiantes que tenemos en el TECNIC Honduras, me atrevería a decir que el 90 y pico % de esos jóvenes llegan en transporte público. Y en las unidades del transporte público, donde no se respeta el distanciamiento, donde la gente se quita las mascarillas, donde hay un irrespeto total a las medidas de bioseguridad, ¿quién va a estar atento de los estudiantes que muchísimos son inmaduros, que a muchísimos les cuesta seguir instrucciones? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Como lo dijo Umaña también, los centros educativos se van a convertir en focos de contagio. Van a regresar a sus casas, a enfermar a su papá, a su mamá, a la abuelita, al tío, a los hermanos mayores, etc. Y la crisis sanitaria va a aumentar. Según su criterio, pues prácticamente, y estamos claros, y se lo digo también como padre de familia, no hay condiciones en este momento para el regreso a clases presenciales, pero ¿cuándo las habrán? ¿En qué fecha? ¿O ya nos tenemos que ir acostumbrando de nuevo todo este año 2021 a terminarlo así de forma virtual? ¿O podría ser quizás la vacuna para los maestros, un elemento para ese retorno a clases presenciales? ¿O qué fecha podemos manejar más o menos, profesor, para ir ya pensando en eso? Mire, fecha no podemos decir, Ramón, porque además hay un dato que casi nadie discute. Ninguna de las vacunas, ni la de Pfizer, ni la de Seneca, ni la Moderna, ni la Sputnik 5, están hechas para menores de 18. Vacunarse no garantiza que no se infecten. Ahora, aquí lo que hay que tener claro es que tenemos solo una alternativa, es mejorar los mecanismos bajo los cuales estamos atendiendo en línea. Número 2, acompañar ese trabajo en línea con documentación en físico, es decir, libros de texto y cuadernillos de trabajo. Y tercero, en la medida de las posibilidades, ir avanzando en estrategias semipresenciales. ¿Cuándo vamos a volver a clases? No lo sé. Ojalá que pudiéramos. Ya Francia volvió a cerrar completamente sus ciudades más importantes y el sistema educativo por el rebrote. En Italia está ocurriendo lo mismo, ¿sí? No quiero imaginar qué va a ocurrir en Honduras si volvemos a esas etapas. Entonces, miremos en retrospectiva qué es lo que ha sucedido. La Secretaría de Educación no ha mandado a capacitación masiva a los docentes para educación en línea. Hemos ido aprendiendo nosotros en el tiempo. Nosotros de nuestro salario venimos pagando esto. Entonces, aquí el gran esfuerzo y la única alternativa que tenemos hoy por hoy, Ramón, es
garantizar una plataforma de acceso libre y gratuito que todo el mundo se pueda conectar sin necesidad de comprar recargas. Necesitamos cuadernillos de autoformación, pero sobre todo que la Secretaría de Educación no deje de estar tapando, no siga solamente tapando baches, ¿sí? Sino que definamos una política de Estado que nos permita tener en conectividad al 100% de la población estudiantil. Eso es lo que necesitamos. Y le voy a dar otro ejemplo, Ramón. Si ni siquiera la Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional, que son adultos los que van a estudiar a esos centros educativos, se han atrevido a volver a clases semipresenciales, es imposible que pensemos que este es el momento para retornar. Y cierro con esta intervención con esto. Yo doy clase en la Universidad Pedagógica Nacional. Los baños de la Universidad Nacional, de la Universidad Pedagógica Nacional, son súper limpios. El problema que tenemos ahí, siempre hay 2 barriles en cada servicio. En cada servicio. ¿Por qué? Porque a esa colonia donde está la Universidad Pedagógica el agua le llega cada 15 días, y a pesar que la universidad tiene una gran capacidad de almacenamiento de agua, no es suficiente para la población estudiantil. Entonces, si ni siquiera podemos garantizar agua para lavarnos las manos, es muy difícil. Debemos de pensar en una estrategia para poder avanzar. Y a mí siempre me gusta ver en los problemas la oportunidad para construir. La educación virtual venía siendo una innovación súper importante en la educación mundial. Y hoy Honduras, que ha estado súper rezagada con ese tema de conectividad, solo con los 2 elementos que pagamos el internet más caro y que somos el país de América Latina con menor cobertura, hoy el país tiene la gran oportunidad, hoy el pueblo tiene la gran oportunidad de luchar por garantizar que tengamos un sistema educativo que una de sus alternativas sea la educación en línea. Y estos ejercicios que tenemos en la actualidad, lo único que nos demuestran, y eso hay que tenerlo claro, Ramón y Carlos, el mundo a partir de la pandemia de la COVID-19 no va a volver a ser el mismo. Claro, claro. Permítanos hacer una breve pausa, profesor Daniel Esponda. Al regresar seguimos conversando de este tema tan importante, el sistema educativo de nuestro país, pero le recordamos a la población visitar el canal de YouTube de Diario Digital El Pulso. Búsquenos como El Pulso HN, periodismo de investigación. En Banco Atlántida estamos comprometidos a seguir impulsando el desarrollo agrícola en Honduras, siendo pioneros en el financiamiento a las empresas y productores que sostienen este sector, ofreciéndoles agrocrédito 5%, con beneficios y condiciones preferenciales para el crecimiento de su negocio. Visite nuestra página web o contacte a su ejecutivo para estructurar su crédito. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Pueblo hondureño, por continuar esta tarde en Cuarto Poder, saludos a la profesora María Escobar, que nos escribe en las redes sociales, y a los maestros donde nos dejan que tenemos que pagar nuestro internet, que hemos tenido que comprar nuevos dispositivos porque los que teníamos se arruinaron. Tenemos la comunicación de un profesor. ¿Aló? Ya jubilado estaba, Luis. ¿Ah? Usted ya está jubilado, pero le escuchamos. Sí. Le escuchamos. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, buenas tardes. He estado escuchando atentamente las intervenciones y estoy recordando que el gobierno tuvo un proyecto de comunicación, CCI, algo así se llamaba. Había una infraestructura y toda una inversión y no sé qué quedó porque supuestamente era para el acceso a la tecnología de la información. Incluso hubo proyectos pilotos de Hondutel en el cual también se invirtieron millonarias cantidades y eso no ha servido para los niños. Es una grosería que las madres de familia con escasos recursos estén pagando, que ya se volvió parte de la canasta familiar, el gasto en tecnología, en internet, en recargas. Yo creo que esa capacidad instalada que se había creado, no sé qué quedó, porque aquí todo se fuma y se va por el desagüe de la corrupción. Entonces, solo llamo la atención porque ya había una serie de proyectos, creo que financiados por la Unión Internacional de Comunicaciones de Naciones Unidas al respecto. Solamente, gracias. Muchas gracias, profesor, por comunicarse con Cuarto Poder. Le consulto, profesor Daniel Esponda, ¿tienen datos del impacto en la matrícula para el 2021?
2 de cada 3 hondureños en edad escolar están excluidos del sistema educativo. Cuando yo inicié la intervención y planteaba que la pandemia de la COVID-19 solo había acentuado los problemas, es que en Honduras, previo a la pandemia, ya teníamos alrededor de 500,000 hondureños en edad escolar excluidos del sistema educativo. Y hoy tenemos 2 de cada 3. Lo que quiere decir que un poquito menos de 1,5 millones de hondureños están excluidos del sistema, o su conexión es limitada o nula. Quiere decir que casi que se invirtieron los papeles. Los que estaban en clases, hoy no están en clases, y el porcentaje que no estaba en clases es el que está conectado hoy. Lamentablemente en Honduras, el Instituto Nacional de Estadística no nos está arrojando resultados, y quien ha asumido ese papel de hacer esa veeduría, digamos, en el sector de educación es el Observatorio de la Calidad de la Educación de la Universidad Pedagógica, que está haciendo un extraordinario trabajo. Hay 3 millones en clases y 1,5 millones que están fuera del sistema en estos momentos. No, hay un poco más de 600,000 conectados de manera regular, y hay como 1,300,000 y pico que no se conectan. Úpale, terrible. Profesor, le agradezco mucho. Pero ¿saben qué es lo más terrible de esto? No pensemos solamente en la coyuntura en la que estamos. Este porcentaje de jóvenes que están en el sistema educativo administrado por la Secretaría de Educación, más los que ya están en la universidad, dentro de 10 años, va a representar el porcentaje más alto de hondureños en edad económicamente activa. Lo que quiere decir, Carlos de Ramón, que si no hacemos algo para garantizar el derecho a la educación a través del Internet y fortalecemos los aprendizajes y los estudiantes se puedan apropiar de conocimientos, dentro de 1 década y media vamos a tener las peores condiciones económicas de nuestro país, peores en las que tenemos ahorita, porque ese enorme porcentaje de jóvenes que serían el músculo productivo del país van a estar poco o mal formados en las diferentes áreas profesionales donde debemos de formar a la juventud para mover el engranaje económico. Y no quiero aprovechar este tema para seguir insistiendo en mi preocupación a lo que ocurre en el Instituto de Previsión del Magisterio. Hemos visto informes del déficit actuarial. Hoy por hoy el déficit actuarial en el IMPREMA supera los 26,000 millones de lempiras. La relación entre activos y compañeros en condición de pensionados y jubilados es prácticamente 3-1, cuando lo saludable, al menos el límite, debería ser 5-1 y en lo óptimo 7-1. El IMPREMA se encuentra en un grave riesgo, lastimosamente, por las determinaciones del Banco Mundial ejecutadas por la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Nosotros estamos impulsando una iniciativa ciudadana para rescatar el IMPREMA y vamos a seguir en esta lucha. Espero que en otro programa podamos discutir a fondo este tema del IMPREMA, porque realmente es delicado. Estamos hablando que los 20,000 compañeros que ya rebasan la edad de jubilación, con la ley anterior, más los 19,000, estaríamos hablando casi de un poquito menos de 40,000 compañeros que, si el IMPREMA quiebra, quedarán en la etapa más dura de la vida, cuando ya estamos en el ocaso de ella, a la deriva y sin posibilidades de llevar una vejez digna. Muchas gracias al profesor Daniel Esponda, dirigente del COPRUM, y le pido disculpas acá públicamente al profesor Fidel García, presidente del COPEN. Ahí le había dado la misión al compañero Raúl, porque él es el que coordina a nuestros invitados, a nuestros entrevistados. Pues le pido disculpas, profesor, por la falla, que también tenía información sobre los profesores que han perdido la vida por el contagio del COVID, y está también el COPEN presionando porque los profesores sean ubicados en primera línea en la vacuna para poder volver a clases presenciales. Así es. Óigame, terrible la última cifra que nos da el profesor Daniel Esponda, y es importante el análisis que él hace. ¿Qué va a pasar dentro de 10 años con la calidad educativa, con los profesionales que surjan dentro de 8, 10 años, y los que fueron educados en este momento, que quedaron fuera del sistema? Óigame, 1,5 millones de jóvenes y de niños están fuera del sistema educativo en estos momentos. Solo 600,000 están conectados. Son datos escalofriantes. 30%. Correcto. 30% prácticamente. 30%. Así que tiene conectividad. Correcto. Así que seguimos escuchándole también. Nos quedan un par de minutos. A usted, padre de familia o profesor, ¿cuál es la situación? ¿Cómo considera usted que podemos enfrentar prácticamente una crisis?
2221-6800, 2221-6801. Pero miremos estos datos que nos manda el profesor Gerardo Abraham Solano. Gracias, Gerardo, por estos datos. Esto es de la matrícula. Mire usted, datos de matrícula en el departamento de Francisco Morazán de este año. Hay una comparación entre el 2020 y 2021. Por ejemplo, el caso del Distrito Central. En el 2020 se matricularon 265,000 estudiantes. Y este año 2021 se matricularon 232,000 estudiantes, o sea, 30 y pico de mil menos que el año pasado. No es tan sustancial la diferencia que miramos, por lo menos en estos datos. Está hablando en el distrito. Solo en el Distrito Central, claro. Solo estamos haciendo la comparación y me manda de todo el departamento. Por ejemplo, para el caso de Alubarén, en el 2020 se matricularon 1.435 y en este año 2021 se matricularon 1.346, menos niños que el año pasado. Por ejemplo, otro de los municipios grandes, en Cedros, 4.954 se matricularon en el 2020 y en este año se matricularon 4.800. O sea, menos. Menos. Sí, 100 menos. Un poco más de 100 estudiantes menos. ¿Tenemos llamada, Ronald? Sí. Le escuchamos. Buenas tardes. Ok. ¿Cortó? Bueno, muchas gracias siempre por haberse comunicado. ¿Otra llamada? Buenas tardes. Le escuchamos. Tiene que acercarse más el teléfono y bájele el volumen a su televisor o radio. Bájele el volumen a su televisor o radio, no le escuchan. Bueno, aló, buenas tardes. Ahí sí. Sí. Buenas tardes. Adelante. Aló. Adelante. Sí, buenas tardes. Sí, amigo. Hable. Aló, buenas tardes. Hable. Buenas tardes. Le escuchamos muy bien. No. Creo que él no nos escucha. Otra llamada, Ronald, si no nos escucha. Ok. Entonces, le decía sobre ese análisis, don Carlos, para que usted mire cuántos alumnos han quedado por municipios fuera del sistema educativo. ¿Por qué razón? Por varias razones. Y una de ellas es la que estamos hablando durante todo este programa. Ahora sí tenemos llamada telefónica, las últimas dos, Ronald, por cuestiones de tiempo. Buenas tardes. ¿Sí o no? Sí, adelante. Mire, soy un maestro jubilado. Le escuchamos, amigo. Mire, soy un maestro jubilado y eso del celular y del internet es pura casaca, es puro negocio de los que tienen los negocios de internet y de celulares y toda papada. Lo que debe hacer el gobierno es hacer unos libros como los que llevaban a las escuelas, y en esos libros hay que hacer todos los cuestionarios, los ejercicios que van a hacer los niños y que trabajen en la casa y que los maestros los citen un día, qué sé yo, a la semana, a la quincena o al mes, para que revisarles a ver los trabajos que han hecho. Pero eso de internet y eso es puro negocio. Gracias. Gracias a usted por comunicarse con Cuarto Poder. ¿Hay otra llamada? Bueno, ¿cortó? Sí, bueno. Se nos fue el tiempo. Y más que negocio, mire, se convierten en mafias estas transnacionales que vienen también, hay que decirlo, a patrocinar a políticos que obedecen sus favores ya estando dentro del Congreso Nacional y que al final pues son grandes cantidades, miles de millones de dólares que se llevan fuera de nuestro país. La última llamada, buenas tardes. En ganancias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. No, correcto con lo que ustedes estaban diciendo. Mira, las telefónicas en este país han sido un negocio redondo de millones de dólares, no de lempiras, ¿verdad? Y no hay ningún control, ¿verdad? Y definitivamente se ponen en la visión como que ese es el catedrático que está en Tegucigalpa, en el Colegio Técnico Honduras, que es uno de los más avanzados, y con la Universidad Pedagógica, que vaya a ver la realidad de los maestros que no tienen ni laptop ni tienen computadora en casa para poder accesar y darte clases a distancia, ¿verdad? Entonces es muy difícil, ¿verdad? Si el gobierno realmente no tiene ninguna visión y tiene un montón de ineptos en el dirigiendo la Secretaría de Educación, que no han hecho nada, solamente han llegado a lucrarse, ¿verdad? Gracias, amigo. Muchas gracias, estimado amigo, y gracias por escuchar Cuarto Poder. Se nos fue el tiempo, don Carlos, un programa interesante que lo tenemos que seguir abordando. Es una lástima lo que ocurre en Honduras. Pobrecito mi país. En el futuro vamos a ver las repercusiones de estos incapaces que nos están gobernando en estos momentos. Esto es Cuarto Poder. Les hemos estado solicitando al señor secretario de Educación, ingeniero Arnaldo Bueso, al igual que a la viceministra
de Asuntos Académicos, Gloria Mengíbar, que nos brinde una entrevista para Cuarto Poder para dirigirse a la nación hondureña. ¿Cuál es la respuesta que tienen a la problemática de educación cuando tuvieron 3 meses el año pasado para una respuesta? Buenas tardes. Mañana es viernes, el tema de las alianzas lo vamos a abordar aquí en este espacio, don José Manuel Zelaya Rosales. Sí, no estoy tan preocupado por las alianzas. 2.000 actas en libre, sin nombre y apellido, en blanco. También que debe interpretarse, ahí sí lo de la alianza, ¿va? ¿Cómo debe ser el mensaje? Correcto. Porque vamos. por ahí se anda hablando de un lenguaje. He visto que hay una campaña en contra de la propuesta que hizo Manuel Zelaya, creo que hace como 3 años. Pero mañana vamos a abordar este tema, don Carlos, y va a estar José Manuel Zelaya Rosales con nosotros aquí en Cuarto Poder. Con permiso. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.